Bueno, pues muy buenos días a todos. Y lo primero, pues bueno, me vais a permitir pues deciros, presentaros a Alexis Alvarado Layedra, que me acompaña en representación de la Asociación Cultural La Calle, a través de la cual ha sido participante en proyectos de APN Madrid y de APN España. Así que lo primero, una suerte que me acompañes en la mesa y la palabra es tuya. Buenas tardes. Hoy no vengo a hablar aquí sobre estadísticas, ni vengo a leer un informe que después se quedará en alguna carpeta. Vengo a pedir que pongamos rostro, que pongamos memoria y empatía a estos números, porque detrás de cada porcentaje hay vidas, hay proyectos congelados y hay una juventud que se encuentra desamparada, sufriendo las consecuencias de un sistema que nos ha convertido en principales víctimas. Para entender la realidad de mi generación, tenemos que mirar hacia atrás, porque la trampa de la exclusión no empieza cuando intentamos buscar nuestro primer empleo, empieza mucho antes, en la infancia. Los datos de este informe son demoledores. La tasa de pobreza infantil se sitúa en un 28,4%, que es la más alta de todos los grupos de edades. Cuando miramos el indicador AROPE, para los menores de 18 años, la cifra se dispara al 33,8%. Esto significa que uno de cada 3 niños, niñas o adolescentes en España está creciendo en riesgo de pobreza o exclusión social. No son solo números, son niños y niñas que crecen en hogares con menos oportunidades, donde las dificultades familiares y el entorno de origen condicionan sus trayectorias vitales antes incluso de que tengan la capacidad de decidir sobre su vida. La pobreza se hereda y crecer en un entorno vulnerable te coloca en una línea de salida mucho más retrasada que la del resto. El problema es que cuando crecemos el sistema nos vuelve a fallar y nos encontramos completamente desprotegidos ante un mercado laboral que ya no es capaz de salvarnos. Nos educamos bajo la falsa promesa de la meritocracia, diciendo que si estudiábamos y nos esforzábamos, tendríamos un futuro garantizado. Pero hoy somos los perjudicados de una falsa promesa. El 11,6% de las personas trabajadoras en nuestro país sigue siendo pobre a pesar de que madruga y cumple con sus obligaciones cada día. Y la exclusión golpea de forma severa al 38,7% de quienes buscan un empleo y no lo encuentran. Y si estás en paro, la cifra aumenta. Un 55,4% de las personas desempleadas están en riesgo de exclusión. Vivimos atrapados en una contradicción en la que se nos exige desde pequeños que seamos productivos, pero después se nos devuelve una precariedad estructural que nos condena a ser trabajadores pobres. Esta precariedad en el empleo nos empuja a sufrir el siguiente gran castigo de nuestra trayectoria: la crisis de la vivienda, que bloquea cualquier intento de emancipación. El sistema nos impide comprar y nos empuja a un sistema de mercado de alquiler asfixiante que absorbe todos nuestros recursos. Quienes vivimos de alquiler soportamos una tasa de pobreza o de exclusión del 43,6%. Y casi 2/3 de estas personas, un 63,9%, reconoce tener serias dificultades para llegar a fin de mes. Compartir un piso a los veintitantos, a los 30 años, ya no es una opción de vida. Es la consecuencia de vernos privados del derecho de no tener un hogar estable. El alquiler se ha convertido en una máquina perfecta para generar desigualdades, devorando nuestros salarios de la juventud y destruyendo nuestra capacidad de ahorro y nuestra estabilidad. Toda esta acumulación de barreras que arrastramos desde la infancia se traduce en una realidad invisible, pero devastadora para nuestra salud mental. La pobreza no es solo la falta de recursos materiales, es también la renuncia forzada a la vida social y al bienestar emocional. Cuando el 15,9% de la población no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el invierno, cuando el 13,4% no puede participar en actividades de ocio y cuando un 8,9% se ve obligado a renunciar a algo tan básico como tomarse un café con sus familiares o sus amigos por lo menos una vez al mes. El sistema nos está aislando, nos despoja de nuestras redes de apoyo, nos priva de espacios de desconexión y deteriora nuestra salud mental. Nos convierte en espectadores pasivos de una sociedad de la que formamos parte, pero de la que se nos expulsa silenciosamente desde que somos pequeños. Esta es la realidad que debemos poner sobre la mesa. Las herramientas y las políticas actuales sencillamente no están funcionando, no nos están sirviendo. Los grandes marcos institucionales, las agendas globales y los planes a largo plazo quedan impecables en los documentos, pero en la calle la reducción de la pobreza avanza a un paso tan lento que resulta insoportable para quienes sufren hoy en día.
Para cumplir los objetivos establecidos en la Agenda 2030, la tasa de Europe debería situarse actualmente en el 19,1%. Sin embargo, la realidad nos golpea con un estancamiento en el 25,7%. La lentitud de la respuesta política e institucional perpetúa de forma directa al sufrimiento. Un país que desatiende a una infancia y a su juventud y que permite que 1 de cada 3 niños vivan en riesgo de exclusión social. Pues muchas gracias por trasladarnos de forma tan concreta y tan realista, ¿no? Pues una situación que viven muchísimas personas hoy por hoy en España y por haberlo compartido con nosotros con tanta claridad. Pues voy a comenzar pues agradeciendo, como no puede ser de otra manera, ¿no?, a la secretaria del Congreso de los Diputados, que nos haya acogido pues, un año más para la presentación del informe sobre el estado de la pobreza en España. También gracias, por supuesto, a las señoras y señores diputados que hoy nos acompañan, y los representantes de las administraciones públicas y de la presidencia, y a todas las personas, ¿no?, que desde las instituciones pues, tienen en sus manos la responsabilidad de tomar decisiones que afectan directamente a la vida de la ciudadanía, como además nos acaban de contar muy claramente, ¿no? Quiero agradecer, asimismo, y como no puede ser de otra manera, la presencia de las organizaciones del tercer sector, de las redes territoriales y de las entidades sociales. Sabemos bien el esfuerzo enorme que realizáis cada día y muchas veces pues, en condiciones difíciles, sosteniendo derechos, acompañando vidas y recordando que detrás de cada expediente, de cada dato y de cada política pública hay personas concretas. Y quiero trasladar un agradecimiento muy especial a las personas en situación de pobreza e exclusión social que pues, hoy nos están acompañando con enorme generosidad, comparten su experiencia, como hemos visto, su conocimiento y su lucha, porque son ellas las que realmente conocen las barreras, las ausencias y las injusticias que todavía atraviesan nuestro modelo social. Su voz no puede ser un complemento, debe estar en el centro de cualquier respuesta democrática a la pobreza. Hoy presentamos la 16ª edición del informe El estado de la pobreza y bueno, es una publicación que se ha convertido ya en una referencia imprescindible para comprender la realidad social de nuestro país. Y precisamente porque llevamos tantos años observando esta realidad, con rigor, con datos y con una mirada sostenida en el tiempo, hay una conclusión que no podemos ignorar, y es que la pobreza en España se ha cronificado. Es cierto que algunos indicadores, como hemos visto, pues muestran algunos avances. La pobreza severa se reduce ligeramente y eso demuestra algo fundamental, y es que las políticas públicas tienen impacto, que intervenir sirve y que proteger a las personas cambia vidas. Pero el problema de fondo permanece prácticamente intacto. La urgencia social sigue ahí. 1 de cada 4 personas en España continúa en riesgo de pobreza o exclusión social. Y esto significa algo pues, muy importante, que la pobreza no puede entenderse como una situación excepcional, pasajera o coyuntural. Estamos ante un problema estructural que persiste incluso en contextos de crecimiento económico y de creación de empleo. Esa es la realidad que este informe nos está hoy obligando a mirar de frente. Y esa es la realidad que nos interpela a todas y a todos. Porque cuando una sociedad convive durante años con cifras tan elevadas de pobreza como las que tenemos, pues aparece un riesgo profundamente peligroso, que es normalizarla, acostumbrarnos a que millones de personas tengan dificultades para acceder a una vivienda digna, para mantener una alimentación adecuada, para llegar a fin de mes o para construir un proyecto de vida estable. No podemos permitirnos esa normalización, verlo como, pues eso, lo de cada día, lo que ya sabemos que pasa, pero ahí está. Detrás de cada cifra, de cada porcentaje y de cada indicador de los que acabamos de ver, hay vidas, hay niñas, niños, adolescentes, familias, jóvenes que no pueden emanciparse, hay personas mayores con discapacidad, personas trabajadoras que siguen siendo pobres, aun teniendo un empleo, hay personas migrantes en situación de sinhogarismo, personas que viven en asentamientos, familias gitanas y muchas otras realidades que sufren con más intensidad la desigualdad, la exclusión y la falta de protección.
Hay personas que cada día hacen equilibrios para sobrevivir mientras ven cómo derechos básicos se vuelven cada vez más inaccesibles para ellos. Por eso, hoy queremos insistir en algo fundamental. Combatir la pobreza tiene que convertirse en una prioridad política sostenida en el tiempo. No basta con medidas puntuales, no bastan respuestas parciales, ni gestionar la urgencia. La magnitud y la persistencia de este problema exigen altura política, responsabilidad institucional y una voluntad clara de situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda pública. España necesita una mayoría absoluta frente a la pobreza. Una mayoría absoluta social, política e institucional que entienda que la pobreza no puede depender del ciclo electoral ni de los cambios de gobierno, ni de la coyuntura económica que nos acompaña en cada momento. Una mayoría que garantice unos ingresos dignos, el acceso efectivo a la vivienda, un empleo de calidad, protección social suficiente y una atención prioritaria a la pobreza infantil, cuya tasa en nuestro país ya hemos visto que sigue siendo muy alta. Porque sabemos que reducir la pobreza es posible y lo sabemos porque las políticas públicas funcionan cuando son ambiciosas, están bien diseñadas, cuentan con recursos suficientes y se sostienen en el tiempo. Y lo sabemos porque este informe muestra, una vez más, que las prestaciones sociales evitan que millones de personas caigan en situaciones aún más graves de pobreza y exclusión. Eso no quiere decir que no haya que mejorar lo que tenemos hoy en día, por supuesto. Pero también sabemos que no podemos seguir gestionando esta realidad de manera fragmentada, insuficiente o como si fuera inevitable. Vivimos, además, en unos tiempos especialmente complejos, tiempos de deslegitimación del conocimiento, de cuestionamiento de los datos, de simplificación del debate público y de discursos que demasiadas veces señalan a las personas en situación de pobreza en lugar de señalar las causas estructurales que generan esa pobreza, ¿no? Por eso, hoy queremos reivindicar también la importancia del rigor. El rigor de los datos, que tan importante es, de ese análisis que se lleva a cabo, de escuchar a quienes viven la pobreza en primera persona, como hemos hecho hoy, el rigor de formular políticas públicas desde la evidencia y desde los derechos humanos y no desde el prejuicio, la estigmatización o el ruido de fondo que hay muchas veces, ¿no? Necesitamos ese rigor para comprender mejor la realidad, pero sobre todo para transformarla. Porque una sociedad mejor no se construye negando sus desigualdades, sino afrontándolas con honestidad, con responsabilidad y con compromiso democrático. Y nos preocupa profundamente que ante una realidad tan clara y documentada como la que hemos visto, no salgan adelante las políticas necesarias para proteger a las personas más vulnerables. Nos preocupa que los avances se queden cortos, que la protección social no llegue con la intensidad suficiente, que la vivienda siga siendo una fuente de exclusión o que demasiadas personas sigan quedando fuera de los derechos que deberían estar garantizados para todos. Desde AP en España seguiremos, por supuesto, trabajando, proponiendo y colaborando con las instituciones y con el conjunto del ecosistema social para avanzar hacia una sociedad más justa, más cohesionada, más democrática. Porque cuando millones de personas viven atrapadas en la pobreza, entendemos que no se debilita solo su bienestar individual, sino también nuestra convivencia. Nuestro modelo social, se debilita la confianza en las instituciones, la democracia. Y por eso queremos que este informe no sea solo una fotografía de la realidad actual. Queremos que sea también un impulso para actuar con más decisión, con más ambición y con más responsabilidad colectiva. La pobreza no puede seguir esperando. España necesita una mayoría absoluta frente a la pobreza, porque acabar con la pobreza no es una utopía, entendemos que es una decisión política. Muchísimas gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros estos datos y por el intento de mejorarlos poquito a poco cada día. Gracias.